Este, ¿no? Ok, yo estoy con este. Hola, hola amor, bienvenida. Hola, buenas noches. Perfecto. Muchas gracias por estar aquí en La Bruta. A ustedes, pues, que nos acompañan. Ay, mira qué lindo aplauso para la noche. Estamos en este nuevo jueves de conversa y estamos muy felices de poder compartir una nueva noche como de estas, ¿no? También con ustedes que nos están siguiendo en nuestras redes sociales. Entonces, estamos pasando un tiempo complicado, muy complejo, que nos interpela a todos y a todas de distintas maneras. En ese sentido, además es vísperas de 1 de mayo, ¿no? En ese sentido hemos querido extenderle la invitación a Javo Ferreira, él es de la LORSI. Muchas gracias por estar aquí. Querido Javo, va a compartirnos pues unas reflexiones, ¿no? A partir de la fecha, pero también de la coyuntura y el contexto que estamos viviendo todos y todas aquí, como para darnos fuerza, ¿no? Entonces les agradecemos estar aquí otra vez, a ustedes, hermosas personas, y a ustedes que nos siguen ahí. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Javo Ferreira, por favor. Bienvenido, hermano. Bien, buenas noches, compañeras y compañeros. El tema de hoy, como vieron en el afiche, es un poco complicado y voy a explicar la razón, ¿no? Es decir, hace un par de semanas, cuando César me realizó la invitación para participar acá en La Bruta, la idea inicial era poder hacer la presentación del libro de Eduardo Molina que titula La Revolución Obrera de 1952, ¿no? Sin embargo, la idea era presentar el libro, pues precisamente porque estamos todavía en el mes de abril, y conmemorar un aniversario más de esa gran gesta obrera que se dio el 9 de abril del 52. Sin embargo, charlando con César, veíamos que también había un problema, es decir, estábamos ya a finales de abril y para colmo, el día de mañana, todos sabemos, es el 1 de mayo, hay un cabildo convocado por la COP y hay un conjunto de movilizaciones y procesos de lucha en diversos sectores del país. Muchos y muchas estamos viendo y están viendo que este conjunto de movilizaciones puede desembocar en los próximos días en una gran crisis nacional si el conjunto de movilizaciones convergen. Entonces, conversando con Flavia, nos salía la duda que si ¿vale la pena hablar de la revolución del 52 en un momento en que hay una profunda crisis y un estado de movilización creciente de la población? Entonces la respuesta era sí y no. Sí, en el sentido de que cualquier movilización, si reúne determinadas condiciones, puede transformarse en una revolución. ¿Sí? Pero por otro lado, en estos momentos, nadie cree, o muy pocos son los que creen, en la posibilidad de una revolución. Es decir, vemos movilizaciones, vemos procesos de lucha, pero en realidad, producto de 20, 30 años de neoliberalismo, de derrotas enormes al movimiento obrero, se ha construido una subjetividad, ¿no? Una conciencia que es casi, podríamos decir, una conciencia de la resignación, ¿no? O de pelear por lo que se puede y punto, ¿no? Es decir, esa gran idea del Mayo francés del 68, en el que se hablaba de tomar el cielo por asalto, ha sido borrada de la subjetividad del movimiento estudiantil, de la subjetividad del movimiento obrero y también de todos los sectores populares, ¿no? Es decir, muy pocos y muy pocas son las personas que creen en la posibilidad de una revolución socialista, es decir, de una revolución que le permita
a las trabajadoras, a los trabajadores, a los que día a día, levantándose a las 5 o 6 de la mañana, construyen este país y el mundo. Entonces, ahí fue que se me ocurrió proponerle a César, mira, hagamos algo mixto. Es decir, hablemos algo de la revolución, indudablemente, porque estamos en el mes de abril, porque es un aniversario más de la Revolución Obrera del 52, pero también hablemos de la revolución para interpelar a quienes nos escuchan, para abrir un debate y una reflexión sobre las posibilidades o no de una revolución en este momento. ¿Y por qué mixto? Porque eso nos empuja a conversar de la situación política actual, de lo que está pasando en el mundo y en Bolivia en estos momentos, ¿no? Entonces, ahí fue que decidimos hacer una charla, más que charla, una provocadora intervención para abrir el debate, si es posible, y si no es posible el debate, por lo menos dejar sentadas algunas ideas para ir reflexionando en los próximos días, ¿no? Es cómo combinar una conversación que aborde la situación actual del país y del mundo, pero que también vincule esta situación con una perspectiva de emancipación social. ¿Se entiende? Es decir, entonces al final no quedó ni presentación de libro, ni charla de la situación. Quedó un choleadito ahí que vamos a tratar de hacerlo entre todos y conversando un poco de la situación. Entonces, quiero empezar agradeciendo a Bea, a César, por la invitación el día de hoy, agradecerles a ustedes también su presencia y ver si podemos conversar. Y quiero empezar, en primer lugar, haciendo una reflexión de lo que viene sucediendo a nivel internacional, que tiene una enorme repercusión en la vida interna de nuestro país. Es decir, el día de ayer, no sé si vieron las noticias, fueron interceptados varias decenas de barcos que se dirigían de la Global Sumut Flotilla a Palestina a entregar ayuda humanitaria. Han sido detenidos cientos de compañeras y compañeros en una brutal agresión sionista para impedir la llegada de ayuda y de la solidaridad internacional con el pueblo palestino que está siendo víctima de un salvaje genocidio en estos momentos. Entonces, estamos viendo que en el terreno internacional empieza a desarrollarse importantes tendencias de resistencia y de lucha que no veíamos hace muchísimos años o décadas. Es decir, yo recuerdo cuando tenía 20 y pico años, en los años 90, que cuando uno hablaba de socialismo, de revolución, era un delirante, ¿no? Es decir, mi madre me mostraba las imágenes de la caída del muro de Berlín y decía, ahí está tu socialismo, ¿no? Y vos veías cómo la gente iba tirando abajo el muro. No era mi socialismo, pues soy trotskista, pero para la gente común, para el sentido común, todo lo que vuela a izquierda era ese socialismo real de la Unión Soviética, China, Albania, etcétera, etcétera. Entonces, en estos 30, 40 años, desde los años 90, 30 años, 36 años, evidentemente se construyó una subjetividad de la resignación, una subjetividad de la derrota, una subjetividad
que era casi la miseria de lo posible. Había que pelear, pero por lo posible. Es decir, si pedíamos un aumento salarial, ya que es el 10%, esto no más podemos, no se puede más, pelearemos estito más no se puede. Y esa fue la subjetividad que se construyó a partir de los años 90. Sin embargo, en los últimos años se ha producido un cambio muy grande, compañeras y compañeros. El salvaje ataque del Estado de Israel sobre el pueblo palestino en los últimos 3 años, con un genocidio en marcha, ha logrado despertar un movimiento de solidaridad y de resistencia que no se veía desde la década de los 60. Las universidades en Estados Unidos, en Europa, fueron ocupadas por miles y miles de estudiantes que se negaban a naturalizar la matanza de niños, de mujeres, de civiles, como lo estaba haciendo Israel con la complicidad de Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que se ha desarrollado un movimiento de resistencia a los redoblados planes de ajuste neoliberal. En los años 90 nos decían, se murió la clase obrera, ya no hay clase obrera. Es más, muchos hoy siguen diciendo eso. Y sin embargo, en el último año hemos visto el desarrollo enorme de procesos huelguísticos, no solo en Europa, sino particularmente en Estados Unidos, con el surgimiento de sindicatos de miles y miles de trabajadores de Amazon, de las cadenas de logística, de los maestros de la salud. En los últimos 3 o 4 años se ha desarrollado un proceso de sindicalización enorme en Estados Unidos. Esa clase obrera que se daba por muerta, resulta que tan muerta no estaba. En Italia, hace 1 o 2 meses, se realizó una huelga general. Imagínense, Italia, huelga general, no por aumento salarial, no contra las condiciones de trabajo o de vida, sino que se produjo una huelga general en solidaridad con la lucha del pueblo palestino. Los trabajadores y las trabajadoras ocuparon los puertos para impedir la salida de barcos con armas. En Francia ha sucedido lo mismo, en Inglaterra ha sucedido lo mismo, en Alemania el partido Die Linke ha tenido que es la izquierda, una izquierda reformista, ha tenido un resurgimiento enorme de decenas de miles de nuevos jóvenes que se afilian al partido para resistir los nuevos planes del militarismo alemán y europeo, que, bueno, todas y todos habremos visto, que se ha iniciado una carrera armamentista espantosa y que sabemos dónde termina eso. En nuevas matanzas, nuevas carnicerías. Pero lo cierto es que con una subjetividad atrasada, con una miseria de lo posible, etcétera, etcétera, cientos de miles han empezado a moverse. En Europa, en Asia, en África, en Latinoamérica. El día de ayer se anunció el ingreso, por ejemplo, en huelga de la fábrica Samsung en Corea del Sur. ¿Saben cuántos trabajadores tiene esa fábrica? 40.000. 40.000 trabajadores, o sea, casi del tamaño de Yayagua siglo XX, o el doble de Guanuni. O Achacachi, tiene 40.000 personas. Es una fábrica de ese tamaño, es Samsung. Y el día de ayer el sindicato anunció el lanzamiento de una tremenda huelga por las condiciones de trabajo. Solo voy mencionando estos pequeños elementos, hay muchísimos más, para que se vaya viendo que lo que viene sucediendo en Bolivia no es un fenómeno aislado. En nuestro país, a partir de los planes, los decretos y las leyes que ha lanzado Rodrigo Paz,
se ha empezado a desarrollar un proceso de movilización importante. Los marchistas de Pando y Beni se encuentran en este momento retenidos en Caranavi, tratando de llegar para mañana al Cabildo. Veremos si lo logran. Las cooperativas mineras anunciaron paros con bloqueos de caminos a partir de la semana que viene si el gobierno no abroga el decreto supremo que regula la actividad minera cooperativa. Los transportistas, no solo los choferes asalariados, sino los propietarios de minibuses, es decir, pequeños cuentapropistas, medianos cuentapropistas, han anunciado el inicio de un plan de lucha desde el martes con paro y bloqueo de caminos escalonado del sector transporte. El magisterio nacional, no solo el de La Paz, sino nacional, se encuentra en un proceso de movilización hace 1 o 2 semanas sin pausa. Están llegando de una marcha desde Calamarca el día de mañana para el Cabildo. El sector salud a nivel nacional se encuentra en paros crónicos por las condiciones de trabajo, por el salario, etc. Es decir, si observamos el mapa de nuestro país y del continente y del mundo, vemos el desarrollo cada vez mayor de las tendencias a la lucha de clases, de las tendencias al reagrupamiento de los de abajo y de las tendencias cada vez más desesperadas de las clases dominantes para tratar de imponer sus planes, sus objetivos. En Bolivia nos aplicaron un tremendo gasolinazo hace 2 o 3 meses. Esperaban ahorrar un montón de dinero para ir cubriendo el déficit fiscal. ¿Pero qué sucedió en el medio? Trump le declaró la guerra a Irán. E Irán le recibió la declaratoria de guerra con gusto. No sé si con gusto, pero se la recibió, no sé cómo definirlo, pero que ha complicado toda la economía mundial. El precio del petróleo se ha disparado, en estos momentos está en $119 el barril. ¿Y qué ha significado eso para Bolivia? Que lo que se habían ahorrado con un salvaje ajuste económico contra los trabajadores, contra el pueblo, ese ahorro se ha diluido. Y se ha diluido de tal forma que ahora tenemos que pagar una gasolina, un diésel carísimo, con un déficit fiscal que no se ha rebajado y encima con una gasolina trucha que arruina las movilidades de todo el mundo. Ahí llegó la Violeta, tremenda. ¿Quién más llegó? La Velo. Así interrumpen. ¿Me entiendes? Así interrumpen. Claro. Y entonces, estamos viendo fuertes tendencias cada vez mayores, no solo a la guerra interimperialista, a la guerra reaccionaria, sino también cada vez más fuertes tendencias al enfrentamiento y a la lucha entre los ricos, los de arriba, los poderosos, y los de abajo, los que trabajan todos los días para vivir. Y entonces surge la pregunta, que yo quiero hacerles a ustedes también. Me gustaría conocer su opinión. ¿Qué vamos a hacer mañana? ¿Qué vamos a hacer en nuestro país? Es decir, ¿nos vamos a contentar, por ejemplo, con que abroguen la ley 1720 que crea un nuevo mercado de tierras en Bolivia? Es decir, vamos a
proceder de la misma manera que se procedió con el proceso de lucha de diciembre y enero, que se terminó cuando se abrogó el decreto 5503? ¿Qué pasó con ese primer round? Se abrogó el decreto, pero a los 2 días nos metieron el 5516, el 5513, etcétera, etcétera. Es decir, sacaron como casino un montón de decretos que casi reemplazan al 5503. Y entonces uno dice, miércoles, tuvimos 3 semanas, 4 semanas en un tremendo proceso de movilización, se venía casi un levantamiento nacional, y sin embargo los dirigentes terminaron negociando la abrogación. Y entonces viene la pregunta, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Se abroga una ley? Nos desmovilizamos, pero al día siguiente el gobierno saca otra nueva ley y nos perforan. Y en 6, 7 meses tenemos todo el plan de ajuste encima de las espaldas. Evidentemente, muchos sectores populares de trabajadores están sacando conclusiones de esto. Se dan cuenta que no va más. Por eso, en las movilizaciones ha empezado a calar fuerte el discurso de que renuncie. Pero cuando las bases reclaman la renuncia del gobierno, eso aterroriza mucho más a los dirigentes. Porque dice, está bien, ya, y renuncia. ¿Y después qué hacemos? Porque muchos dicen, no va a haber elecciones, o va a haber elecciones, pero va a haber elecciones con un tribunal electoral en el cual no confía nadie. Un tribunal electoral que aprueba candidaturas de manera discrecional y rechaza candidaturas de manera discrecional, que convierte en gobernador a un hombre sin pasar por la segunda vuelta. Es decir, resulta que todas las normas constitucionales, legales, etcétera, son tan flexibles en nuestro país que la clave está en la interpretación. Pero resulta que los que interpretan no son los trabajadores, el pueblo, no, los que interpretan son 4 o 5 abogados que están ahí porque son amigos de Paz o eran amigos del Arce. Y entonces uno dice, caramba, si logramos que se abroguen todos estos decretos o que se caiga el presidente, seguimos fregados, seguimos jodidos. Porque ¿qué pasa al día siguiente? Los que son evistas dicen ya, que vengan las elecciones, que lo habiliten al Evo y listo, seguro que gana el Evo. Y entonces dicen ya, apostemos a esa salida. Pero hay muchas y muchos que no son evistas, que han hecho una experiencia y dicen, ¿no hay otra cosita mejor para pelear? ¿O es el Evo o este desastre? A mucha gente, compañeras y compañeros, no les convence esa disyuntiva, ese ultimátum. Y entonces acá surge una gran discusión, que es la pregunta, ¿hay posibilidades de transformar el proceso de movilización actual que se está desarrollando en el país en un verdadero proceso revolucionario que termine de barrer con este Estado, con esta situación, con estas clases dominantes y empecemos a construir un futuro distinto? ¿O no? Bueno, lo que les quiero contar, para ir cerrando, mirá, ya van 24 minutos y yo decía que era difícil el tema, pero ni modo, habría que hacerlo así. Es que en la LORSI, en la organización que yo milito, hemos estado discutiendo mucho en las últimas semanas alrededor de este problema. ¿Por qué? Porque evidentemente desde la LORSI creemos que todos los problemas agrarios, obreros,
todos los problemas que nos están atravesando en estos momentos, solo pueden resolverse de manera efectiva y duradera mediante un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores, es decir, mediante un gobierno que solo puede construirse a través de una revolución socialista triunfante. Y entonces surge la duda, sí, pero no hay posibilidades de revolución, eso se murió hace mucho tiempo. Ojo, y mucha gente piensa así. Bueno, ahora, no todos, por suerte. En la LORSI no pensamos así. En la LORSI pensamos, somos muy pocos, somos muy débiles, somos muy cachivaches en muchas cosas, ¿no? Pero somos revolucionarios y queremos cambiar el país en serio. Y no solo el país, el mundo. Y entonces decíamos, pucha, se está viniendo este proceso de movilización, los dirigentes seguro que ya van a negociar, se preparan para negociar y entregar cualquier movilización, pero con las pequeñitas fuerzas que tenemos, ¿cómo podemos empujar las tendencias que haya hacia la revolución? Porque creemos que este proceso de movilización, y no es, o sea, no me refiero solo al que empieza mañana, me refiero al proceso que se ha abierto en este nuevo ciclo político después de que el MAS ha desaparecido, ha implosionado, la derecha está brutalmente dividida, están gobernando. Pero todos saben que no tienen la fuerza como para imponer lo que les dé la gana. Es más, muchos derechistas están diciendo a Rodrigo Paz, hermanito, ubícate, dialoga, porque esto se va a joder. Pero pareciera que ese hombre vive en una burbuja de la zona sur y entonces no se ha dado cuenta de que en este país la calle manda. De que en este país, si la calle te dice que no, es no. Y entonces pensábamos, ¿cómo hacemos este pequeño grupo de revolucionarios, de trabajadoras, de trabajadores que forman la LORSI para empujar lo más que se pueda las tendencias a la revolución? Porque creemos que se puede, compañeras y compañeros. Creemos que el nivel de contradicciones al que ha llegado la clase dominante, al que ha llegado el capitalismo nacional, no es posible salir de esa crisis mediante medias tintas o pequeñas concesiones que calmen las aguas. Los ricos, los empresarios, las clases dominantes, que han estado 20 años sin poder administrar su estado como quisieran, han venido con una hambre espantosa. En 2-3 meses de gobierno han sacado decretos que no sé cómo creen que puedan pasar. Es decir, la ley Marinkovic, todos sabemos quién es Marinkovic, tremendo terrateniente que se hizo de 30.000 hectáreas en el gobierno de Áñez y luego legalizadas en el gobierno de Arce, y ahora saca una ley para crear un mercado de tierras donde los únicos que van a ganar son los agroindustriales y el capital bancario y financiero. Es decir, preparan el terreno para una ronda de saqueo agrario espantosa. Han habilitado el ingreso de semillas transgénicas para la soja. Han endeudado al país de una manera, pero en 6 meses, cumpas, no sé, sí, 6 meses de gobierno. Somos uno de los países más endeudados del continente. Nadie se da cuenta porque en este momento todavía no estamos pagando. Estamos pagando, pero nadie lo siente de manera directa. Hace 2 semanas el ministro de Economía anunció
el pago más grande de servicios de la deuda externa en la historia económica del país. Y el tipo lo decía con orgullo. Hemos hecho el pago más grande de servicios de la deuda externa en la historia económica de Bolivia. Es decir, en 5 meses están empeñando el futuro de 1, 2, 3 generaciones. Es decir, estamos ante una clase dominante que está desesperada de volver a enriquecerse a costa del sacrificio y el esfuerzo de los trabajadores y el pueblo. Pero por otro lado, en los sectores populares y todo, nadie quiere volver a ganar salarios de $40, de $30, como se ganaba el año 2005. Nadie. Y entonces empieza una resistencia, empieza un proceso de reclamos. ¿Y cómo responde el gobierno? No vamos a discutir. Ya les hemos dado aumento salarial, ya no hay nada. Es decir, ni siquiera tienen la gentileza de tratar de embaucar. Pues podrían tener esa gentileza de tratar de engañar y embaucar a los trabajadores y ganar tiempo y desmovilizar, pero no. Es la arrogancia de los ricos, la arrogancia de los patrones que dicen, no, ahora estamos nosotros en el gobierno, no jodan, negritos. Acá se va a aplicar la ley antibloqueos, acá se va a aplicar la reforma laboral, acá se va a aplicar la nueva ley de tierras. Es decir, estamos en un nivel de contradicciones económicas y sociales tan intenso que si los trabajadores y las trabajadoras del campo y la ciudad deciden resistir, miren lo que les digo, solo resistir, pero resistir en serio, se puede abrir un proceso revolucionario. No porque haya la conciencia socialista, no, eso no hay, salvo en pequeños círculos de revolucionarios. Pero sí hay algo que es mucho más potente, que es la voluntad de millones de hombres y mujeres de decir, no, la tierra no me la vas a tocar. Las condiciones de trabajo no me la vas a empeorar. Y entonces, si estos millones de trabajadores y trabajadoras deciden empezar a moverse como lo están empezando a hacer, esa resistencia, si es consecuente, si es consciente, si es valiente, puede de manera objetiva abrir un proceso revolucionario. Y en gran medida, y con esto voy cerrando, yo los invito, compañeras y compañeros, a que impulsemos esas tendencias desde mañana mismo. El día de mañana en el Cabildo, desde la Liga Obrera Revolucionaria, vamos a exigir que este Cabildo declare mañana la huelga general indefinida con bloqueo de caminos. Que abran los sindicatos para realizar asambleas abiertas. Abiertas me refiero a que se reúnan los trabajadores con las juntas de vecinos, con los movimientos sociales, con el movimiento feminista y de mujeres, con el movimiento ecologista. Que empecemos entre todos, afiliados o no afiliados, miembros de la COP o miembros de la FEJUVE, a discutir democráticamente cómo tomamos en nuestras manos la resistencia al brutal ajuste de paz. El otro día, en el Alto, hubo una reunión donde estuvo Argollo, era la Asamblea Popular Itinerante, nos habían invitado, fue el miércoles pasado,
Y ahí, con Argollo y varias organizaciones de la Ciudad del Alto, discutimos muy duro, porque muchas organizaciones cuestionaron correctamente el vergonzoso papel de Argollo y todo el comité ejecutivo de la COB en el mes de enero, cuando negociaron con el gobierno y desmovilizaron. Sin embargo, en esta reunión algunas compañeras y compañeros también decían, bueno, pero si se cae el gobierno, que se caiga, decían, ¿no? Que se caiga el gobierno, bla. Y hasta que alguien dijo, bueno, si se cae el gobierno, ¿qué hacemos? Y ahí hubo silencio, ¿no? Algunos decían elecciones, pero ya nadie confía en el Tribunal Electoral. Y entonces ese silencio fue llenado con una propuesta de la LORSI, que se las formulo a ustedes también, que es que no es suficiente declarar la huelga general indefinida, no es suficiente declarar el bloqueo de caminos, son pasos muy importantes, ojo, sin eso no hay lucha, no hay resistencia, no hay nada, pero no es suficiente. No es suficiente incluso que los sindicatos hagan asambleas abiertas, las federaciones, las confederaciones. Es necesario empezar a sembrar alguna perspectiva de poder obrero, campesino y popular en caso de que caiga el gobierno y que se abra una situación que yo creo que se puede abrir revolucionaria en el país. Y eso implica recuperar la experiencia del movimiento obrero de 1970. No sé si ustedes saben, en mayo de 1971, durante el gobierno de Torres, durante el breve gobierno de Torres, la Central Obrera Boliviana, a través de su comando político, el comando político de la COB, convocó e instauró en el Parlamento Nacional la Asamblea del Pueblo. ¿Y qué era la Asamblea del Pueblo? Eran todos los dirigentes de los sindicatos de base que de pronto estaban convertidos en diputados nacionales. Esa experiencia duró muy poco tiempo por el golpe de Estado de Banzer, ¿no? Duró de mayo, desde el 1 de mayo al 21 de agosto. Mayo, junio, julio, 3 meses y medio. Naturalmente fue destruida, muchos dirigentes al exilio, muchos muertos, muchos en las cárceles. Pero esa experiencia fue enorme, a tal punto que el día de hoy, si uno habla con algún trabajador o trabajadora más o menos consciente, sabe, cuando vos le dices hay que hacer una asamblea popular, te entiende lo que estás diciendo, sabe de lo que estás hablando. Y entonces creemos nosotros, y eso lo vamos a proponer el día de mañana en el Cabildo, que además de declarar la huelga general indefinida con bloqueo de caminos, además de proponer que los sindicatos realicen asambleas abiertas para incorporar a los estudiantes, a los vecinos, a las feministas, a los ecologistas, etcétera, etcétera, al proceso de lucha. Además de todo eso, mañana le vamos a exigir al Cabildo y a la COB que convoquen de manera inmediata a la comisión política de la COB. Es decir, la comisión política son los partidos políticos, las organizaciones de izquierda, las organizaciones obreras, campesinas, políticas, para que, sobre la base de la experiencia de 1971, esa comisión política prepare en el plazo más rápido posible la convocatoria a una asamblea del pueblo. ¿Para qué? Para que si cae el gobierno, ojo que puede caer, salvo que lo defiendan los militares y nos lancen un golpe, pero bueno, ese ya es otro escenario, veremos cómo resistiremos ese escenario. Pero si no pasara eso y el gobierno se cae, ¿vamos a dejar que nos roben el triunfo nuevamente?
Vamos a dejar que nuevamente nos metan en un callejón electoral donde no podemos elegir nada y solo tenemos que votar por alguno de los que del tribunal ha decidido. No, no podemos permitir eso. Por eso, ante la posibilidad de que este proceso de movilización culmine en un proceso revolucionario, y para eso tenemos que empujar mañana, no solo mañana, hay compañeras que están acompañando la marcha de PAN, Noveni, es decir, pero digo mañana, pues mañana va a ser un día clave, porque van a haber decenas de miles en la Ciudad del Alto en ese cabildo. Y si ese cabildo determina que se inicia un plan de lucha en serio, yo opino que el gobierno se cae. No solo el gobierno, hay que trabajar para que se caiga toda la clase dominante, todos los ricachones, todos los agroindustriales, los banqueros, los financistas. Y eso solo se puede lograr impulsando como forma de democracia, por lo menos de una democracia mucho más real que la fantochada que tenemos hoy, una asamblea del pueblo para imponer un gobierno de los trabajadores. Es decir, yo sé que muchas y muchos de ustedes opinan que es delirante hacer esto, que es delirante porque no estamos en una situación revolucionaria, porque no hay posibilidades de revolución, opinan muchas y muchos, pero yo los invito a romper con la resignación, con esa filosofía de la miseria, y que apostemos todas nuestras fuerzas en los siguientes días y semanas para transformar las movilizaciones reivindicativas de resistencia que se han abierto en movilizaciones que puedan abrir la perspectiva de un futuro distinto, de un futuro de iguales, de un futuro en donde no haya que esconderse por ser gay, trans o lo que sea, de un futuro que no haya que tener miedo por ser peruano o ser campesino, y que podamos empezar a construir una sociedad distinta, una sociedad sin opresión, sin explotación, donde sean los trabajadores, las trabajadoras, las que dirijan este país, los que construyen todos los días con su trabajo y su esfuerzo. ¿Por qué no tienen la posibilidad de dirigir y planificar toda nuestra economía? ¿Por qué dejamos en manos de sátrapas vividores toda la organización económica de la sociedad? ¿Por qué? Yo opino que podemos cambiar eso. Y ese cambio tiene un pequeño chance de un 1% o 2%, no más. Pero es un 1-2% de chance con el inicio de las movilizaciones de mañana, con la llegada de las movilizaciones de Pan de Iberi. Entonces los invito, compañeras y compañeros, hagamos el esfuerzo de unificar esas movilizaciones, de dotarle formas democráticas de organización y de pelear mañana todos juntos para que esas tendencias se desarrollen, para evitar que los timoratos, los cobardes, los sin ideas, negocien, digan, no sean delirantes, compañeros, un gobierno no evita, no podemos voltearlo, respetemos pues la democracia, así hablan. Bueno, para que no logren dirigir mañana ese tipo de individuos, cobardes, sin ideas, sin proyecto, es que los invito a que el día de mañana estemos todos en el cabildo y que peleemos por una perspectiva de que surja no solo la huelga general, no solo el bloqueo de caminos, sino que empiece a surgir la posibilidad de una asamblea del pueblo como forma de organización y como forma de gobierno si podemos vencer.
¿sí? Entonces invito a que abramos una reflexión, si les interesa, si no me tomo una cerveza y me escapo, pero ha sido un gusto estar con ustedes. Me tomo la cerveza y me voy. Muchas gracias, Javo Ferreira, gracias por esta intervención esta noche. Como siempre, en los jueves aquí en La Bruta, nosotros y nosotras que estamos aquí tenemos la posibilidad de interactuar con nuestro invitado. Así que alguna pregunta, algún comentario, alguna interpelación, qué sé yo, alguna duda o alguna solicitud o alguna cosa que podamos, digamos, aprovechar un poco más a Javo aquí. Ustedes tienen la palabra, hermanas y hermanos. Acá está el micrófono. ¿Terminamos? No hay preguntas, no hay ganas de pelearse conmigo. ¿Podría contar un poquito sobre el efecto que va a haber? Me enteré del préstamo enorme que Bolivia acaba de pedir al IMF. Al FMI. MFMI, ya. Que es algo de esta semana también, ¿no? ¿Cómo hay que poner esa acción en su contexto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? Bueno, ojo que del último crédito, si hay un último, no sé, he visto varios créditos que se han ido desembolsando, se han ido firmando, ojo, no se han desembolsado todavía muchos de los créditos, ¿eh? Por eso también hay una dificultad del gobierno para poder conseguir gasolina, porque si bien los dólares están comprometidos, esos dólares normalmente se obtienen para determinados proyectos que no son de libre disponibilidad, y entonces el gobierno no está pudiendo resolver ese problema por el momento. Sin embargo, no tengo las cifras ahora a mano, pero hace, como decía, hace una semana y media o dos, se hizo un pago, si no me equivoco, de $500 millones, y el ministro de Economía anunció que ese pago de $500 millones, pago de intereses, o sea, son los servicios de la deuda externa. No se está pagando capital, solo intereses. ¿Se entiende? Es decir, bueno, el ministro de Economía estaba muy orgulloso de haber podido desembolsar el pago de $500 millones en concepto de intereses, que son el desembolso más grande en la historia económica de Bolivia, de créditos que arrancaron hace 4 o 5 meses. Es decir, es un endeudamiento monstruoso. El último, si hubo un crédito esta semana, no lo vi, ¿sí? Pero más allá del hecho concreto, la clave es ver una tendencia. Lo que hay por parte del gobierno es una disposición a endeudar brutalmente el país. Es decir, los tipos saben que si tienen dólares, pueden comprar dirigentes, puedes calmar el estado de ánimo de la población, puedes tener gasolina, aunque cara, la puedes tener, etcétera. Entonces, ¿cuál es la apuesta económica y política del gobierno de Paz? Nos endeudamos a todo lo que podemos, tenemos la plata y con la plata vamos calmando a los sectores y nos garantizamos 5 años de gobernabilidad. Después, que se arregle el que venga con las deudas. El razonamiento es así, es de cortoplacista. ¿Sí? Ahora, el problema que está teniendo Rodrigo Paz se llama Irán, se llama Estrecho de Hormuz. Entonces el precio del petróleo, que estaba en $70, pasó a 120 y tiene tendencia a seguir subiendo. Por lo tanto, lo que se ahorraron con un ataque brutal, ya lo perdieron. Tiene otro problema. Rodrigo Paz se colgó del saco de Donald Trump, igual que Javier Milei, y avanzó en un plan de entrega decidido. Pero Donald Trump va a perder las elecciones. Ya está perdiendo las que se van dando en estas semanas. Todo el mundo sabe que en noviembre, va a perder las elecciones.
Y no solo que pierde las elecciones, sino que es susceptible de comerse un juicio político y terminar preso. ¿Por qué? Porque la guerra con Irán la tenía que haber aprobado el Congreso. Y no lo aprobó el Congreso. Y el tipo sigue metiendo bombas. Y sigue metiendo bombas. Y solo, según la ley norteamericana, puede hacer eso por 2 meses. Después de esos 2 meses, si el Congreso no lo aprueba, está outside. Bueno, ya está quedando outside. Ayer hubo una reunión en el Congreso y no pueden justificar la prolongación de la guerra. ¿Eso qué significa? Que los dólares que está esperando Rodrigo Paz, no solo que están tardando mucho en venir, sino que cuando lleguen, evidentemente va a tener muy poco peso para poder crear una situación de calma y de paz social. Bien, están llegando más gente, creo que paramos ahí, ¿no? A ver, ahí está la compañera. Hermana, aquí. Bueno, justamente y casualmente y felizmente también esta coincidencia, yo vengo desde Tarija, estamos activando también en la resistencia por la Reserva Natural de Flora y Fauna de Tarquía, y yo creo que comparto ahí mucho. Están resistiendo, hace ya varias semanas. Hace ya más de 10 años, pero en las últimas semanas, en la escalada mayor, con la criminalización, el 7 de mayo, defensoras y defensores ambientales de Tarquía van a iniciar un juicio criminalizados por oponerse a que Petrobras ingrese a la reserva, y eso realmente hemos estado esta mañana, por ejemplo, con la gente de la Central Obrera Boliviana para pedirles que dentro de todo ese pliego petitorio que van a presentar en el Cabildo de mañana, también puedan tocar este tema. Yo creo que, bueno, en realidad no es este tema, esta realidad, hay que ¿no? meterlo. Exacto, y eso es también lo que esta mañana estábamos hablando con algunos compas de aquí. Yo iba un poco por el lado de que comparto plenamente en que yo siento que es la estrategia también de este gobierno, porque tiene que ver con una avanzada internacional de carácter político, geopolítico, ideológico, ¿no? De todo lo que están haciendo estos gobiernos de ultraderecha. Tiene que ver en desmovilizar, como hay muchas cosas, nos están atacando por muchos frentes. Por ejemplo, estamos aquí con algunos compas activando en el movimiento pro-Palestina, y yo les decía, ¿saben qué, chicos? Ya no podemos ir por aquí porque ahora estamos reocupados con lo de, resistiendo con lo de Tarquía. Entonces, es como que nos están atacando con todo para lograr un poco también desmovilizarnos, y ahí lo que iniciabas en la conversa, compañero, creo que es importante cómo juntamos estas luchas y realmente hacemos y retomamos el poder político popular, ¿no? También, y eso comparto mucho, pero ahí también me viene la idea que es súper importante, y ahí es como una pregunta, ¿cómo empezamos nuevamente a politizar las cosas? Ayer estábamos, o esta semana, en la universidad con los defensores del territorio mismo de Tarquía, y era lamentable ver cómo la universidad no quiere, que históricamente, ¿no ves?, ha estado en frentes de lucha revolucionaria, no quiere recibir a los compañeros indígenas que están llegando. Esta mañana estábamos con los de la Central Obrera Boliviana, y claramente el Tribunal Supremo Electoral, que sabemos que está totalmente igual cooptado políticamente, se ha negado ir mañana con cuestiones absurdas, ¿no? Se ha negado ir a acompañar mañana las decisiones de este cabildo del obrero popular. Entonces creo que ahí, por ejemplo, es cómo hacemos también para reforzar y volver a politizar nuestros movimientos sociales, ¿no? En esta integralidad, porque lo que el gobierno quiere es que cada uno esté por su lado, dividido, defendiendo lo suyo, pero eso, ¿no? Y claro, esta cuestión de la cooptación, que van a hacer cosas que van a venir. Entonces, tal vez un comentario sobre eso, compañero, y gracias. Sí, tengo acuerdo con usted, compañera, en realidad. Yo creo que hay que impulsar la mayor coordinación posible entre los sectores en lucha. Es decir, lamentablemente lo que estamos viendo es que en estos momentos hay muchos sectores peleando solos. Por ejemplo, tenemos las trabajadoras de aseo urbano. Vienen resistiendo contra despidos, abusos patronales en La Paz Limpia, en la empresa Trébol, en el botadero Sacachuru, en las empresas en Santa Cruz, en Cochabamba. Hay una resistencia tremenda. Pero ¿cómo puede ser que las trabajadoras y los trabajadores del aseo urbano estén peleando solos? Cuando tenemos los trabajadores de Fancesa 1 año tomando la fábrica, nadie les dio bola, ni siquiera su propia Federación de Fabriles. Están las cooperativas, están las comunidades, como mencionabas, de Tariquía, de Pando, de Beni, que se están empezando a mover.
Es decir, están magisterio, salud. Ahora, lamentablemente, cada uno pelea solo. Los del magisterio por su lado, los de salud por su lado, los de Tariquía por su lado, los de Pando y Beni están ahora en Caranavi. Bueno, tenemos que hacer el esfuerzo para que se coordine. Si los dirigentes que tienen la obligación de coordinar, los de la COB, las confederaciones, la CESUD-CB, no lo hicieron, entonces empecemos a tratar de hacerlo desde abajo. Nosotras y nosotras, alertando contra los dirigentes. Pero tenemos que avanzar en ese sentido. Es decir, si no, vamos a estar dependiendo siempre de lo que diga Argollo, de lo que diga uno que otro dirigente. Y no, lo que tenemos que lograr es que cada uno de nosotras y nosotros se convierta en sujeto de su propio destino. No queremos ovejas, ni seguidores, sino sujetos de su propia emancipación. Por eso es clave la democracia, las formas de organización democrática, la posibilidad de discutir ideas. Por eso es clave lo que estamos planteando, asambleas abiertas, impulsar la asamblea del pueblo. La COP tiene esa obligación y esa responsabilidad. Creo que desde mañana tenemos que empezar a dar esa pelea, y lo que para mí tenemos que tratar de hacer es reagrupar a quienes no están dispuestos a dejarse dirigir como borregos de un lado a otro. Tenemos que juntar y reagrupar a las mujeres, a los hombres, a los compañeros y las compañeras que realmente quieran cambiar este mundo. Y yo sé que hay mucha gente, no la mayoría. En ese sentido somos pocos, pero somos mucho más que lo que hay acá, muchísimo más. Hay que encontrarlos, hay que decirles, hay posibilidades de vencer. Nosotros sí tenemos la moral de vencer. Hagámoslo juntos. Empecemos mañana en el Cabildo a las 9 de la mañana y no dejemos que 1, 2, 3 burócratas dirijan a decenas de miles, porque mañana va a haber decenas de miles, compas.